¿Por qué necesitamos una resistencia? Porque si yo aquí enciendo los diodos, tengo tres tipos de diodos diferentes, cada uno tiene una tensión de trabajo diferente, pero todos ellos tienen una resistencia en serie. ¿Por qué esto? Porque la fuente funciona de manera que la tensión que genera es algo similar a energía, no es exactamente energía, pero es la prima hermana de la energía. Y lo que hace es que se reparte entre los componentes. Si nos damos cuenta, este punto de aquí, el positivo, va hasta la parte superior de la resistencia, esta patita de la resistencia. Y todo, como todo esto es un cable, la tensión que está aquí son los 5 voltios. ¿Vale? Aquí el cable no consume tensión, por lo tanto se queda aquí arriba a 5 voltios. Mientras que abajo tengo otro cable que no llega al cátodo de los diodos y tampoco va a consumir nada de tensión este cable, por lo tanto de aquí lo que obtengo son 0 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada pareja de resistencia y diodo va a haber 5 voltios. Cada pareja tiene que consumir 5 voltios. ¿Vale? Entonces esta resistencia con este diodo consumirá entre ellos dos 5 voltios. Al ser semiconductores los diodos, cuando empiezan a funcionar, la tensión se queda fija, aproximadamente ahí a 1,89, 1,9, ¿vale? Este a 2 y este a 2,10 más o menos, 2,9, 2,10, ¿vale? Estarán por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que si este consume aquí 1,9, este diodo LED consume 1,9 y la pila me da 5 voltios, pues el resto de la tensión, o sea, serían 3,10 voltios, tendría que consumirlo esta resistencia de aquí. Lo mismo pasa con este. Si este de aquí consume 2 voltios, esta resistencia de aquí tendrá que consumir pues los 3 voltios restantes para llegar a los 5 voltios. Y lo mismo pasa con esta. Este consume 2,10, este de aquí tendrá que consumir 2,90 para que la suma de los dos me dé los 5 voltios de la pila. Los 5 voltios siempre van a estar consumidos por los componentes que tengamos en el circuito cuando el circuito está cerrado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, sabiendo esto, podemos calcular la intensidad. ¿Por qué tenemos que calcular la intensidad? ¿Por qué tenemos que limitar la corriente por esta rama, por este diodo? Porque si yo dejo que circule cualquier corriente, por ejemplo, una corriente elevada, lo que hago es que hago peligrar el diodo se puede romper. Si en la simulación yo cojo y cambio aquí el valor de la resistencia, boom, el diodo se ha roto. ¿Por qué se ha roto el diodo? Pues se ha roto por una sencilla razón. Si yo lo recupero, el diodo me dice que ha circulado unos 61 miliamperios por el diodo, y el diodo no es capaz de soportar más de 30 miliamperios, ¿vale? Por lo tanto, al circular más corriente que la que puede soportar el diodo, se rompe, ¿vale? En consecuencia, normalmente se suelen fijar como máximo para este tipo de diodos, se suele fijar una corriente de 20 miliamperios. Con 20 miliamperios el diodo luce un montón, da un montón de luz y aseguramos que no se rompa. Puede ser menos, a lo mejor no me hace falta que se ilumine bastante el diodo, sino que lo puedo poner a menos intensidad y lo que tendría es que el diodo se ilumina menos, pero lo tengo protegido, ¿vale? Vamos a calcular entonces las resistencias limitadoras. Para el diodo rojo, si me fijo aquí, tengo una tensión de 1,89. Yo en principio voy a calcularlo con 1,89. Por lo tanto, me va a salir que tengo 3,11 voltios
que va a consumir la resistencia de arriba, ¿vale? Si resto los 5 voltios le resto 1,89, los 5 voltios de la pila le resto 1,89, me da 3,11. Si yo quiero que circule por esta rama 10.000 amperios, divido esos 3,11 entre los 10.000 amperios, aplicando la fórmula de la resistencia limitadora, ¿vale? ¿Qué es lo que consigo con esto? Pues una resistencia de 311 ohmios. Entonces sustituyo aquí, voy a escribir los 311 antes de quitar el 500 para que no se rompa el diodo, ¿vale? Y aquí, si me fijo, pues tengo una corriente de 9,97 miliamperios. ¿Esto a qué es debido? Debido a que, si se fijan, la tensión del diodo ha subido un poquito, ha subido 10 miliamperios, 10 milivoltios, perdón, 10 milivoltios, y me crea este desajuste. Simplemente lo que hago aquí es que lo pongo a 310 y ahí tenemos ahí sí que tenemos la corriente fijada a 10.000 amperios. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente tampoco es algo preocupante, porque la resistencia tiene su tolerancia y en un circuito real nunca vamos a tener exactamente la corriente que hemos calculado. Vamos a tener una muy aproximada, pero no es ningún problema. Siempre vamos a estar con un pequeño margen de error, que siempre que sea pequeño no hay problema. Nosotros calculamos una cosa y luego vamos a tener una pequeña variación, ¿vale? En el caso del diodo amarillo, tenemos que tiene 1,99 voltios. Por lo tanto, si yo se lo resto a los 5 voltios, esto 1,99, lo que me da, pues viene siendo 3,01 voltios. Si yo divido eso entre 10.000 amperios, me va a dar una resistencia de 301. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si me pongo aquí ahora, veo que pasa exactamente, ha subido un 10 milivoltios, y por lo tanto la corriente que circula es 9,97. Si yo cambiase aquí, igual que antes, a 300, vería que ahí tengo la tensión, la corriente clavada a 10 miliamperios, ¿vale? Y por último, el diodo verde. El diodo verde, si se dan cuenta, pues tiene 2,909 voltios. Si le resto 5 le resto esos 2,09, lo que se me queda es 2,91 voltios dividido entre 10.000 amperios, me da 291 ohmios. Si miro, pues pasa exactamente igual. Ha subido por aquí, cambio aquí, le bajo un ohmio y lo que obtengo son los 10.000 amperios clavados. Como ya vimos en los ejercicios, este circuito se divide en dos partes. Esta parte de aquí, de los diodos, que funciona como lo que acabamos de ver, de la limitador de corriente, y esta parte de aquí, del transistor, que realmente lo único que tenemos que ver es que entre este punto, entre el emisor y entre la base y el emisor, lo que tenemos es un diodo rectificador donde va a caer 0,6, 0,7, una tensión más o menos que va por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a pensar que este transistor está siendo saturado y deja pasar la corriente que queramos. Por ahora no sabemos si realmente está saturado o no, pero está encendiendo los diodos LED, ¿vale? Entonces ahora veremos si está saturado o no. Primero vamos a calcular la resistencia limitadora para el diodo LED, ¿vale? Para los diodos LED. Bien,
Entonces vamos a pensar que este transistor no está y que de este punto a este punto, o sea, del colector al emisor, lo que tenemos es un cable. Y por lo tanto esto es como si no estuviera y solo nos quedamos con el circuito de la derecha, ¿vale? Una pila, una resistencia y 3 diodos LED. Por lo tanto, la tensión que cae en estos 3 diodos LED va a ser la suma de cada uno de ellos, ¿vale? O sea, esta tensión total sería la suma de cada uno de la caída de tensión de cada uno de los diodos LED. Aplicamos la fórmula de antes. Si teníamos que un diodo LED verde tenía una caída de tensión de 2,10 voltios, pues 3 diodos LED serían pues 6,30. O sea, sumo esos 3 diodos LED, esas 3 caídas de tensiones, o como es la misma, la puedo multiplicar por 3, ¿vale? Y eso se lo resto a 12 voltios. Eso me da 5,7 voltios. De esos 5,7 voltios, si yo quiero que circulen 20 miliamperios, lo que voy a hacer es dividir entre esos 5,7 entre 20 miliamperios. Y eso me da 285 ohmios. Voy a parar esto para cambiar tranquilamente los 285 ohmios. Vale, y ahora voy a ponerlo por encima y voy a ver que sí, efectivamente tiene ahí más o menos aproximadamente los 20 miliamperios, ¿vale? Realmente debería bajarlo un poquito más si quisiese tener ajustado esos 20 miliamperios. Ahí está más o menos, ¿vale? 20 miliamperios que circula por la rama. Ya tengo ajustada la resistencia de limitadora de los diodos, ¿vale? Ahora me voy a centrar en este de aquí, ¿vale? Si se fijan aquí, no llega a haber 20 miliamperios, y eso debido a que el transistor realmente no está saturado del todo. Si yo bajase esta resistencia, vamos a poner aquí, vamos a ponerle aquí 5K, vería que por aquí ya se ajustan los 20 miliamperios, ¿vale? Ahora el transistor sí está saturado, ¿vale? O en principio lo tenemos más o menos saturado, ¿de acuerdo? Vamos a calcular esta resistencia para que por aquí, ahora mismo, que está entrando, si vemos aquí, 859 microamperios, o sea, no llega a 1 miliamperio, vamos a asegurar que circule al menos 2 miliamperios por la base, ¿vale? Vamos a hacer que circule más corriente. Para ello, lo que vamos a hacer es que le vamos a restar. Si se fijan ahí, tenemos 0,7 milivoltios. Le restamos a los 5 voltios que tengo aquí de la pila, los 0,7 de la unión base emisor. Y eso lo divido entre la corriente que quiero que circule, que serían 2 miliamperios. ¿Vale? Entonces, esto sería más o menos, pues más o menos unos 2, los 4,3 voltios dividido entre 2 miliamperios. Eso me da a 2150 ohmios, o sea 2,15K. Entonces voy a sustituir aquí 2,15K y ahora, si se fijan, la corriente que entra es de 2 miliamperios, ¿vale? Esto en principio me va a asegurar que el transistor esté saturado, ¿vale? ¿Cómo lo pruebo? Pues lo pruebo de esta forma. Voy a probarlo como si fuese una tira de esto de aquí. Compone una unidad básica de una tira LED. Estos 3 diodos, pues lo voy a hacer es poner otras tiras, otras unidades básicas así en paralelo para crear una tira LED. Vale. Fíjense que aquí me ha caído un poquito, pero aquí tenemos 20 miliamperios en cada lado. Si yo pongo otra, tenemos 20 miliamperios,
y aquí prácticamente se mantiene la corriente, ¿vale? Si se fijan, lo que estoy haciendo es poniendo unidades básicas de tira LED en paralelo, o sea, 3 diodos y una resistencia las pongo en paralelo, de forma que la tensión que se consume es la misma, igual que en lo que vimos anteriormente con un solo diodo LED. Ahora con 3 la tensión es la misma, que sería 12 voltios, y así podría poner todos los diodos LED que me diese la gana. Lo único que hay que tener en cuenta es que si esta rama consume 20 miliamperios, esta otros 20 y esta otros 20, la fuente de alimentación, la pila, lo que tiene que dar es 60 miliamperios, ¿vale? Si yo pusiese otra rama aquí, la fuente tendrá que dar 80 miliamperios, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que tener en cuenta una vez ya configurado la tira LED es la cantidad de corriente que tiene que suministrar la fuente de alimentación. Si trabajo con 12 voltios será siempre 12 voltios, pero la corriente dependerá de la cantidad de ramas de diodos LED que pongamos. Si ponemos más, pues necesitamos más corriente.